Pau, 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 duele, duele. Abuelo, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Me acaban de poner mi vacuna. ¡Qué bueno! La bivalente. No, contra la polio. Pero eso fue hace más de 60 años. Sí, pero todavía me acuerdo. Y el comercio también se acuerda. Pero para entender mejor qué es la polio, dejemos que don Máximo nos lo cuente rápidamente. ¿Cuánto tiempo tengo en horas, minutos y segundos, por favor? Resume, oye, Cuatro Ojos. Está bien. La poliomielitis, también llamada parálisis infantil, es una enfermedad infecciosa por un virus que afecta principalmente al sistema nervioso central y en su forma aguda lleva a la parálisis, atrofia muscular y deformidad. Se conoce desde la antigüedad, pero es recién a mediados del siglo XIX en que se le describe y nombra. A partir de las primeras décadas del siglo XX comienza a aparecer con visos de epidemia. Es cierto. Yo recuerdo que en medio de la Primera Guerra Mundial llegaron informaciones en una pequeña nota acerca de la parálisis infantil, que así se le llamaba en aquella época. Las autoridades peruanas se alarmaron ante la posible entrada de ese mal en nuestras costas. A finales de la década del 40 del siglo pasado, comienza a ser más global la epidemia. Y los paliativos iban desde los terroríficos pulmones de hierro para ayudar a respirar a los afectados, hasta en Estados Unidos, increíbles fumigaciones desde el aire con pesticidas como el DDT. Y en el Perú comenzaba a haber preocupación desde los años 50 de ese siglo. Si bien los casos de polio se presentaban en distintos puntos del país, como en Arequipa, Chiclayo, Iquitos, Ancón, Piura, Talara, pero aún así, un gráfico publicado en el diario ilustraba que los casos desde 1939 a 1952 no evidenciaban una epidemia de carácter grave. Interrumpimos este episodio con un mensaje de último minuto. Aunque el porcentaje de casos graves fue bajo, la alta tasa de transmisión de la enfermedad y el número significativo de infecciones leves o asintomáticas contribuyeron a brotes generalizados. Además, las secuelas de polio requieren atención médica y rehabilitación intensiva y casi permanente, afectando a la calidad de vida de una persona e impactando en su entorno familiar. De acuerdo con Máximo. Y en el Perú, una institución se abocó desde temprano a atender a los niños afectados, el Hospital San Juan de Dios. Este titular es de 1952. No había cura, y por eso en el comercio se publicaba a páginas completas rudimentarias infografías con datos completos acerca de la enfermedad, sus efectos y prevención. Era algo importante de informar al público en general, y por esto se hacía vital la pronta existencia de una vacuna. Y eso llegó con el doctor Jonas Salk, quien desarrolló la primera vacuna efectiva contra la polio, algo lo que se había abocado desde 1948. Oye, ¿cómo se mete, no? Mejor veamos cómo fue este recorrido a través de las páginas del comercio. El primer anuncio es en una pequeña nota de octubre de 1952. El Dr. Salk es mencionado por primera vez en marzo de 1953 dentro de una noticia encabezada con un esperanzador titular. Parte de este camino fue aislar el virus y fotografiar al enemigo, por así llamarlo. Al fin, el 2 de abril de 1955 se anunció al mundo la efectividad de la vacuna de Salk, cosa que recogió el comercio. El periódico New York Telegram and Sun ha dado cuenta, todavía sin confirmación, que un total de 440.000 niños que participaron en 1954 en la gran cruzada de vacunación contra la poliomielitis en varios estados de la Unión
no contrajeron la enfermedad. Y ahí empezó la carrera para la vacunación mundial. Ayudó el gran Salk, que no quiso patentar la vacuna. Y ahora quiero recordar cuándo llegó al Perú, Gonzalito. Otra bonita historia. La extraordinaria noticia llegó a finales de abril de 1955 con una fotografía de los niños de la Casa Cuna Santa Rosa de Lima de la Victoria. 10 de ellos serían los primeros vacunados en el Perú de un donativo de 150 dosis. Y el momento cumbre fue anunciado en la edición vespertina del 3 de mayo de ese año. La primera persona en recibir la vacuna fue la niña Rita Liñán Salazar, de 4 años. Y esto es lo que dice la nota. Sin hacer un solo gesto de dolor, la niñita de 4 años y 6 meses de edad recibió hoy la primera vacuna Salk contra la poliomielitis, aplicada por el doctor Víctor Morales Delgado, director de la Central de Asistencia Social. Claro, y se aplicaron también las típicas fotografías sádicas de niños llorando con la inyección. Ah, ya, abuelo. Ahora entiendo todo. Durante esa década comenzaron a organizarse las campañas de vacunación masivas, que debían incluir 3 dosis y cuyo costo debía ser asumido directamente por los padres. Por eso también se pensó en que debían ser obligatorias, gratuitas y ser administradas por el Estado. Pero vendría otro doctor, Albert Sabin, para revolucionar la vacuna contra la polio y su forma de administrarla. Noticia de interés mundial. Sabin desarrolló la vacuna oral, por lo que su aplicación y distribución se hizo muy sencilla para campañas masivas y en regiones con poca infraestructura sanitaria. Además, llegaba directamente al lugar donde el virus se replica, protegiendo y reduciendo su capacidad de transmisión externa. Y por si fuera poco, la vacuna de Sabin era menos costosa de producir y administrar. Continuamos con nuestra programación. Oye, este ya me está sacando roncha. En la década del 60 la vacunación comenzó a ser masiva. Por supuesto, abuelo. Comenzaron poco a poco a llegar por avión en grandes cantidades. Y luego, cada temporada, los números de inmunizados se contaban por millones. Y era para llegar a todos los rincones del país. La conciencia y el deber iba ganando corazones, pues la gente donaba su tiempo para ejercer de voluntarios en cada campaña. Alumnos y miembros de las fuerzas policiales colaboraban en cada campaña. No solo iba cundiendo el éxito en las campañas mismas, sino en las incidencias de la enfermedad. Tal fue el éxito de las campañas que hasta nos dimos un saltito para vacunar a nuestros vecinos del norte. El comercio cumplió su rol en la difusión de las campañas y en la concientización de la población ante el flagelo. Quizá fue esa la década en la que más se hizo para combatir la polio. Pero la lucha continuaría en las siguientes décadas. Las campañas se hicieron más efectivas y ordenadas en la década de los 70, logrando grandes números. En los 80 y parte de los 90 se hicieron conocidas las campañas de vacunación llamadas VAN. Y todo eso tuvo un efecto real y tangible después de tantos años. Los casos de polio iban en descenso, por fin. Desde finales de los años 80 y principios de la última década del siglo XX, el Perú podía decir con confianza que el mal iba en retirada. ¡Qué bueno! Mención aparte para el Rotary Club, que desde 1978 se abocó en el mundo y en el Perú a luchar por un mundo libre de polio. En efecto, leamos esta noticia del domingo 3 de junio de 1990. Hace 1 año y medio que en Lima no se registra un solo caso de polio como resultado de las campañas de vacunación efectuadas en los últimos 10 años. Y así fue que la polio inició su inevitable camino hacia la extinción entre nosotros, lo que sucedió 1 año después. Ampliación de noticias. Hoy en el mundo solo quedan 2 países en donde la polio aún es endémica. El primer país en erradicarlo en el mundo fue la antigua Checoslovaquia en 1960. En el Perú, el último caso registrado se dio en agosto de 1991, un niño de Pichanaki, pero fue el último país de América. ¡Ojo! Que eso no significa que el virus ha dejado de sobrevivir. La enfermedad puede ser un peligro latente. En marzo
marzo de 2023, un bebé de 1 año y 3 meses de edad contrajo poliomielitis en la Amazonía peruana. Pero se determinó que fue resultado de la vacuna y no de polio salvaje en el ambiente. Aún así, los niveles de vacunación han bajado y se debe alcanzar un 95% de cobertura para garantizar la protección. A seguir con los esquemas de vacunación. Informó Don Máximo Correcto. ¿Hola? ¿Están ahí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Me escuchan? ¿Hay alguien que apague la tele entonces para irme? Y todo lo que cuento quedó registrado en las páginas del Comercio.